Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Presbiteriana de San Juan. Les saluda el pastor Antonio Ortega. Hoy día, con el privilegio de haber sido invitado por su iglesia, el pastor Alfredo Villalta me ha hecho la invitación. Para mí es un honor, es un privilegio de poder estar acá. Las veces que he estado acá le he dicho lo mismo, pero realmente cada vez que el pastor Alfredo me invita, me lleno de alegría de poder encontrarme nuevamente con ustedes y, ¿por qué no?, ser bendecidos juntos, meditando y estudiando también la palabra de Dios. El día de hoy Dios tiene un mensaje para la iglesia, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y ese mensaje tiene que ver con algunas cosas que pasamos cotidianamente. Cada cosa que nosotros pasamos tenemos que ver y evaluar. Entonces, normalmente llegan momentos en los cuales no sabemos en qué lugar de nuestra trayectoria como creyentes estamos. Algunos estamos analizando también esta forma desde el punto de vista de tal vez algunos que nos están escuchando y no son creyentes aún y no saben qué es lo que están atravesando o quieren tomar una decisión de buscar a Dios o cómo es esto de la vida cristiana, también muchos se preguntarán. Y el día de hoy yo quiero traer un mensaje que tocó mi corazón en estos días. Yo había estado leyendo y meditando en el libro de Génesis y yo estoy seguro que ya alguien lo ha predicado en algún momento, pero en mi caso yo lo había leído, pero no lo había entendido y comprendido. Y justamente este mensaje que ha llenado mi corazón, que me ha dado expectativas, me ha dado nuevas ideas, una nueva revelación con respecto a mí, con respecto a esta palabra, yo quisiera compartir este día con la Iglesia Presbiteriana de San Juan, hermanos. Entonces, yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 5 y vamos a leer pocos versículos, del 21 al 24. Y si ya lo tienen ahí, dice que y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este personaje Enoc es impresionante porque siempre nos vamos de frente hasta Noé. Todos conocemos Noé, la historia de Noé. Es un hombre que caminó con Dios. Pero el segundo hombre que menciona la Biblia de un hombre que caminó con Dios es justamente Enoc. Y Enoc parece que fue el referente de Noé para caminar con Dios en medio de un contexto de maldad, perversidad, donde el mundo se burlaba de las personas que están buscando a Dios en situaciones, que empiezan a guardar su palabra, empiezan a obedecer, marcan la diferencia en cualquier lugar. Así que este pasaje aplica muy bien para nosotros en estos días. Y el día de hoy yo quisiera meditar en eso y hacerte una pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la meta más importante en tu vida? Normalmente evaluamos esto, algunos no lo hacen, pero digamos, lo pensamos cada fin de año y cuando empezamos un año nuevo y empezamos a evaluar cuál es la meta que he tenido y a veces nos damos cuenta que ni meta teníamos ni habíamos alcanzado nada, simplemente hemos llegado con las justas a fin de año. Pero también cuando llegamos y analizamos eso, nos damos cuenta que o queremos nosotros empezar a pensar acerca de lo que vamos a hacer a partir de ahí, ¿no? Entonces decimos, este año yo quisiera lograr tal cosa, aquella cosa. La mayoría de los solteros dicen, este año yo creo que ya voy a buscar una novia. Y la chica dice, ahora sí, este año creo que voy a hacer todo lo posible para poder conocer chicos creyentes, etcétera, etcétera. Algunos, otros, como es mi caso, que cada lunes queremos empezar a hacer una dieta. No sé si usted ha escuchado eso. Y nos proponemos, este lunes sí empiezo, ya no como arroz, ya no como harina ni pan. Llega el lunes y no sé qué pasó. Y al final de mitad de semana te diste cuenta que no pudiste cumplir esa meta que quisiste hacer. Entonces, hay metas que nos proponemos, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la meta más importante en tu vida? Para algunos será encontrar un buen trabajo. Para algunos este tiempo será, o para los más jóvenes, empezar a estudiar una carrera que te guste y que pueda ser lo que te sustente el resto de tu vida de una forma más cómoda, haciendo lo que más te gusta. Y empezamos a tener metas.
Metas a corto plazo, metas a largo plazo. Hay cosas que queremos hacerlo inmediatamente, pero toda la vida siempre debemos tener una meta. Y yo quiero hacerte esta pregunta una vez más. ¿Cuál es la meta más importante en tu vida? Y en eso, evaluando justamente cuál es la meta más importante en nuestras vidas, viene este pasaje de Enoc. Y para Enoc dice que lo más importante en su vida fue caminar al lado de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a querer caminar al lado de Dios. Si yo en este momento donde tú estás viendo ahí en tu casa a través de esta transmisión, empezamos a ver nosotros, decimos, sí, si yo preguntara, ¿usted está caminando con Dios? Muchos diríamos, sí, yo camino con Dios. Entonces el concepto de caminar con Dios es como que estás paseando con alguien, andando y estás conversando, y qué lindo, qué bonito. Y no sé si realmente el caminar con Dios tenga que ver con eso. Yo quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes 4 cosas que significó para Enoc el caminar con Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes me pueden seguir? Abran sus Biblias, estemos preparados. Yo siempre menciono algo, que nosotros tenemos que tener una Biblia. Y si tienes tu Biblia y lo que yo digo acá adelante está en la Biblia y la Biblia lo confirma y estoy hablando de la Biblia, entonces viene de parte de Dios. Si yo digo algo que no está acá, entonces es algo que yo te sugerí, no lo hagas. Pero si lo dice acá, hagámoslo, amén. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda cosa que les digo es siempre es bueno tener un cuaderno de notas y tomar notas acerca de los puntos que estamos, los versículos que estamos siguiendo, y eso nos ayuda a un mejor entendimiento, amén. Entonces, dadas las pautas, yo quisiera que te prepares ahí con tu Biblia y encontremos qué significa caminar con Dios. Porque caminar, a veces nosotros tenemos amigos, camino con mis amigos. A veces los muchachos quieren acompañar a las chicas a su casa y se van caminando, ¿no? Las acompañan. Y uno piensa que caminar es lo mismo, de esa misma forma. Pero no sé si te ha pasado que con el tiempo muchos de los que estamos casados ya no quieren caminar con sus esposas. ¿Qué pasó? Sin embargo, déjame decirte que no caminó. ¿Cuántos años dice la Biblia? 300 años. Y si él caminó, sería bueno poder observar en estos pasajes cómo fue que caminó con Dios. Amén. Entonces, la primera forma que significa caminar con Dios, lo primero es, que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Nadie puede caminar con alguien si realmente con la persona que camina te incomoda. Si la persona que está ahí tú estás yendo de obligación. La primera condición y lo que significa caminar con Dios es que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te deleitas en la compañía de Dios? Pastor, ¿y cómo es eso que deleitarse en la compañía de Dios? Es que tú camines y que tu compañero de siempre sea Dios. Yo he escuchado algunas reuniones de algunos jóvenes, tal vez en la edificación de su formación y eso, y a veces quieren ir a jugar pelota o quieren salir a pasear a nivel del grupo, pero dicen, ¿sabes qué? Vamos a irnos a un sitio, pero por favor no estén orando, no estén hablando de la palabra de Dios, hagamos cosas de jóvenes. Muy bien, yo estoy de acuerdo, hay que hacer cosas de jóvenes, jugar pelota, algunos de ustedes ya me conocen, jugar pelota es lo que más me encanta y estoy sufriendo en este tiempo de pandemia, no tanto por todo el contexto, sino porque no estamos jugando pelota. Pero hay cosas que nosotros hacemos en esta vida y nosotros cada cosa que debemos hacerlo también juntamente y considerando que nos deleitamos de la compañía de Dios. Entonces, esto tiene que ver, y quiero mencionar el Salmo 65, versículo 4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Sabes qué significa deleitarse en la compañía de Dios? Deleitarse en la compañía de Dios no tiene que ver con que tú eres el que propone o elige a Dios para caminar. Primer punto, Dios te elige a ti. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando Dios nos elige a nosotros, Él nos elige, Él te elige para que tú camines con Él. ¿Tú has podido sentir
ese llamado de parte de Dios para que camines con Él? ¿Será que muchos de nosotros pensamos que estamos caminando con Él, pero lo que estamos yendo atrás de una especie como arrastrado? O sea, yendo a la fuerza, no nos deleitamos. Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. No se aburría. ¿Cuántos años Enoc estuvo caminando con Dios? ¿Cuántos años dice la Biblia? Dice la Biblia que estuvo caminando 300 años. Él se convirtió aproximadamente a los 65 años cuando tuvo a su hijo Matusalén. Algo pasó cuando nació Matusalén. Parece que él encontró o tuvo un encuentro con Dios, y a partir de ahí, dice que de ahí hasta el final del tiempo que él tenía que vivir estar habitando en esta tierra, él caminó con Dios. Y es interesante que esos años que él caminó con Dios, se deleitó en él. Y las cosas que nosotros hacemos en relación con Dios, a veces es pesado, a veces nos aburre. Y yo felicito a aquellos jóvenes que no bajan la guardia en eso. Aquellas damas que están orando constantemente, esperando y creyendo en Dios. Porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿como quién? Como las águilas. Levantarán alas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, dice la Biblia. Entonces, Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Yo hago una pregunta: ¿alguna vez te has sentido aburrido con Dios? Es un tiempo para poder decir: Señor, yo creo que no estoy caminando. Porque déjame decirte que Dios, nuestro Dios, no es un Dios aburrido. ¿Sabes quién ha presentado a un Dios aburrido? Muchos predicadores. Muchos predicadores aburren a las personas. Entonces tú ves, su madre, si el predicador, el representante es aburrido, entonces Dios es más aburrido. A veces nosotros pensamos, porque lo peor que podemos pensar es cuando nos dan el concepto de un Dios que quiere castigarnos, ¿no? Yo no lo veo a Dios de esa forma. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que ve niños, escucha, ve niños y dice: deja que se acerquen a mí. La palabra de Dios nos enseña que Enoc caminó con Dios porque se deleitaba en la compañía de Dios. Para caminar con Dios hay que sentirse atraído por Él. No podemos seguir a alguien si no nos atrae. Esa atracción que Dios hace cuando nos elige, Él dice: ven y sígueme. Jesús, cuando estuvo en esta tierra y empezó a llamar a sus discípulos, esos discípulos, ¿sabes por qué los siguieron a Él? Hay muchas cosas que ponen ahí que ellos siguieron porque un rabí los llamó y era un honor. Tal vez sí, es un honor que nos hubiera llamado Jesús directamente, pero ¿sabes qué? Cuando Él llamó, ellos se sintieron atraídos por Jesús. Sus corazones fueron tocados en su corazón y no podían dejar y resistir de seguirlo. Porque lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos llama es que nosotros tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo para ir y seguirle. ¿Y qué cosa es lo que nos impulsa a seguirle? Es que nosotros nos deleitamos con caminar con Dios porque sentimos atracción acerca de Él. ¿Tú puedes sentir eso? Yo estoy seguro que muchos de nosotros que estamos escuchando ahí, tú sientes esa atracción por Dios. No sientas que las cosas están cambiando, sino que de repente va a haber momentos de dificultades donde nosotros tenemos que pensar y decir: bueno, yo he sido llamado por Dios, he sido atraído por Él, yo sigo caminando con Él porque me deleito con Dios. El Salmo 37, vamos a ir al Salmo 37. Me encanta este salmo, uno de los salmos los primeros que yo pude escuchar. El versículo 4 es bastante conocido y dice: deleítate a sí mismo, ¿en quién? En Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la Biblia. Y muchas veces nosotros citamos ese texto para decir que el Señor va a conceder cosas que hay en nuestro corazón. Y sí es verdad, pero no va a conceder cosas pecaminosas, cosas que no es la voluntad de Dios. Porque esta oración que está acá tiene una condicional. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Primera condición para que Dios conceda las peticiones de tu corazón: deleitarte en el Señor. Así que cuando nosotros caminamos con Dios, debemos disfrutar de esa compañía. Y si disfrutamos de esa compañía, nuestro corazón es transformado. Así que las cosas que ahora empezamos a pedirle a Dios ya no son cosas superfluas para nosotros, sino empezamos a pedir lo que es de la voluntad de Dios. Eso es caminar con Dios, amén.
Y nosotros vemos ese pasaje ahí y vamos a ir a la segunda parte. Y la primera cosa que tenemos que hacer, no te olvides, es que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Deleítate en la compañía de Dios. Eso es uno de los primeros pasos para caminar con Dios. ¿Qué cosa significa caminar con Dios? Para Enoc decidió caminar por el camino de Dios. Caminar con Dios es que tú decidas caminar por el camino de Dios. Imagínate que Dios dice, vamos por la derecha, y tú le dices, Señor, ¿qué te parece? Yo estoy en el 2021, conozco algunas cosas, vamos por la izquierda. Caminar con Dios no es que tú determines el camino por donde andar, sino que Dios es el que determina el camino. Por eso que Enoc decidió caminar por el camino de Dios. Amós 3, versículo 3, dice que andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible. Es imposible que nosotros empezamos a buscar nuestros propios caminos para que el Señor camine con nosotros. Ese es un error. Entonces, en la meta que nosotros tenemos en la vida, para caminar con Dios, que sería lo más importante, yo camino, encuentro, cuando son más jóvenes, mis estudios, mi profesión, mi trabajo, a la hora de elegir la esposa o el esposo que vamos a hacer, decidir cuántos hijos tú vas a tener, las decisiones importantes en tu vida, debes hacerlo caminando con Dios. Enoc fue como muchos de nosotros, empezó a formar, ¿y cuál fue su primer hijo? Enoc fue Matusalén. Tal vez Matusalén es más famoso que el mismo Enoc, pero interesante que ahí se convirtió. Y después el texto bíblico, cuando hemos leído, dice que tuvo más hijos. O sea que él también, mientras que criaba hijos, y ese mensaje va para las parejas que tienen hijos, los papás, las mamás, no es difícil caminar con Dios cuando tienes hijos. He escuchado muchos papás dicen, no, yo no puedo aprender la palabra, yo no puedo estudiar la Biblia, yo no puedo ir a la iglesia. Ahora, no, es que yo no sé entrar por las redes sociales, por la forma virtual. Yo quiero reunirme en la iglesia. Cuando está abierta la iglesia, quiere reunirse virtual. Total, empezamos a buscar cosas para no caminar con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios, y este pasaje nos enseña cómo hacerlo. Decidió caminar por el camino de Dios. No podemos querer caminar con Dios y elegir nuestro propio camino. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Los caminos que Dios nos muestra por donde debemos caminar son caminos de bien y no de mal, dice la Biblia. Y los caminos de Dios muchas veces traen dificultades y hay pruebas y dificultades, pero son los caminos seguros. Dice el Salmo 23, acuérdense, Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? Nada me faltará. Pero más adelante, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice David en ese salmo, porque tú eres el que guardas mi camino. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando pasamos por dificultades, pero estamos caminando en los caminos de Dios, Jehová es nuestro pastor que nos cuidará. Y muchas veces estamos solos en los caminos que estamos haciendo porque nosotros hemos elegido el camino nuestro, buscando nuestros propios deleites, entendiendo. ¿Y sabes cuál es caminar el camino de Dios? Escuchando la palabra. Es importante que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice es lámpara a nuestros pies, lumbrero a nuestro caminar. Y es el camino que Dios ha establecido, ese es el camino seguro. Dios marca el camino. Dios marcó el camino de Enoc. Y Enoc caminó por ahí, ¿cuántos años? ¿1 año? 2 años, 3 años. No, cuando tuvo hijos se quedó en su casa cuidando, trabajando. No, él siguió caminando con Dios. Y eso le ayudó a criar a sus hijos. Y eso fue las generaciones que iban a venir. De ahí vino Noé. Noé fue un hombre preparado que venía de la descendencia de Enoc. Un hombre que estaba preparado y caminó con Dios y pudo enseñar a sus generaciones. Tú sabes que Noé, hasta ahí se cuentan las descendencias, hasta Noé, y de Noé se cuenta hasta la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo habías visto así este pasaje. Enoc no era alguien que estaba andando de casualidad, sino que caminó con Dios. Este Enoc viene de la descendencia de Set, de los hijos de Adán, ¿no? Caín mató a Abel. Cuando murió Abel, Eva tuvo un hijo más con Adán y le pusieron nombre Set. De esa descendencia empieza a venir Enoc. Amén. Entonces, Enoc decidió caminar por el camino de Dios. Y justamente el Salmo 37, vamos a ver un ratito más, el versículo 34. 37,
versículo 34. Ahí estamos, ¿me van siguiendo? Vamos en el segundo paso. Versículo 34. Esperen en Jehová y guarda, ¿qué cosa? Su camino. Cuida de caminar su camino. Guarda su camino. ¿Y sabes qué va a pasar? Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, dice la palabra de Dios. El Salmo 37, versículo 34. Pero versículos anteriores me encantan. Mira lo que dice el 23. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es mejor caminar por los caminos del Señor, porque cuando tú estás caminando por los caminos del Señor, ¿quién ordena tus caminos, tus pasos? El Señor. Eso es lo que dice el versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Mira, 24. Cuando el hombre cayere, cuando tú estás caminando con Dios, y si por alguna situación caes, no quedarás postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué importante es caminar con Dios. Caminar con Dios es caminar por el camino que Él ha establecido. ¿Cómo lo establece? A través de su palabra. Y cuando caemos, ¿qué dice el Señor en su promesa? Que Él nos va a levantar de su mano. Muchos a veces queremos recibir esa promesa y sigues caído. Y tú dices, ¿por qué pasa? Porque no has decidido caminar con Dios. Los jóvenes en esta generación necesitan ser gente temerosa de Dios. ¿Pero qué gente temerosa de Dios? ¿Alguien que tiene miedo de Dios? No, sino alguien que es valiente y decide ir contra la corriente de las cosas que el mundo está haciendo y decide valientemente caminar con Dios a su lado. Enoc lo hizo ¿cuántos años? 300 años y no se aburrió. Alabado sea el nombre de Cristo. Es impresionante este hombre. El que camina con Dios no es el que pretende decir cómo son las cosas, sino que él tiene su opinión, pero dice, Señor, ¿y tú qué dices? Va y consulta en la Biblia, pregunta en la iglesia, estudia y después dice, y cambia de opinión y empieza a caminar el camino de Dios. Decide caminar por el camino de Dios. Amén. La tercera cosa que significa caminar con Dios, también lo tenemos ahí. Escucha y toma nota, es un poquito largo este enunciado. Enoc hacía todo lo que le acercaba a Dios. ¿Se entiende? ¿Qué hacía Enoc? Hacía todo lo que sea necesario para que le acercara a Dios. Pero, como hacía todo para acercarse, evitaba todo lo que lo alejara. ¿Se comprende la idea? Hacía todo lo posible para caminar, para acercarse a Dios, pero evitaba todo lo que le alejara de Él. Enoc luchó. Enoc era como cualquiera de nosotros. Cualquier ser humano común y corriente como nosotros. Algunos piensan que era un hombre perfecto, nunca pecó. El caminar con Dios no significa que tú y yo no pequemos. Sí pecamos. Sí podemos pasar, pero acuérdate, si cayeres, ¿qué hace el Señor? Te toma de la mano y te levanta. ¿Qué pasará con aquella persona que no camina con Dios? Cuando cae, ¿quién lo levantará? ¿Sí? Entonces justamente eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Hacer todo lo que nos acerque a Dios. Y si yo preguntara en la práctica, nosotros hacemos, sí, yo voy a la iglesia, sí, está bien, te felicito que lo hagas. Yo estudio en la Biblia, muy bien. Voy a la reunión de Casa Iglesia, una vez a la semana, no me lo pierdo, ahí estoy participando. Ahora, bueno, todos estamos participando de forma ya virtual o de la forma que han decidido cada uno y estamos con dificultades, pero igualito hacemos las cosas. Eso es importante, sigue haciéndolo. Pero hay cosas que nosotros hacemos en la práctica y hay cosas que a veces no nos damos cuenta y que debemos evitar. Haz todo lo que te acerca a Dios. Por ejemplo, sigue asistiendo a las reuniones de estudio de tu iglesia. Sigue escuchando domingo tras domingo el mensaje de la palabra de Dios que se ha preparado en tu iglesia, porque tu iglesia es el lugar donde Dios ha establecido un sitio seguro para que tú recibas tu formación, tu carácter, vayas aprendiendo conocimiento, puedas... En las iglesias también se nos prepara el carácter, ¿sabes cómo? No todos los hermanos son como agradables. Hay algunos que son un poquito menos ácidos, por decirlo así, ¿no? O tienen como ají, ¿no? Siempre dicen cosas un poquito que tú dices, mejor me voy a otra iglesia. No, hermano, no te vayas a otra iglesia. Yo te aseguro, no te vayas a otra iglesia. Esa lija, yo le digo lija, que me está lijando, te está preparando y te está afinando para algo mejor. ¿Que Dios permite eso?
Por supuesto que sí. Y cuando nosotros asistimos a la iglesia, ahí es donde aprendemos a poder entender a otras personas que no piensan igual que nosotros. Y esa es la forma que tú haces todo para acercarte a Dios. ¿Me vas entendiendo? Nunca digas cuando sientas así, ay, mi iglesia no tiene amor. No, amor hay bastante. El problema es de que tú tienes que aprender a lidiar dentro de eso. En la iglesia, la madurez tiene que ver no con recibir amor, porque ya lo recibiste el día de tu conversión. Dice la palabra de Dios que Dios ha derramado su amor en tu corazón. Tienes amor, ahora no sigas buscando más amor. Lo que tienes que hacer es darle amor a otro que sí lo necesita y está empezando en los caminos de Dios. Amén. Entonces haz todo lo que te acerque a Dios. Busca la palabra, involúcrate en las cosas de oración, ora solo. Ayuda, haz las cosas, el servicio que están haciendo. Hoy día es fascinante cómo en la iglesia, cómo ha cambiado toda esta situación de lo virtual. Ahora estamos llegando a más sitios y hay muchas personas que no salen acá como yo, que están acá saltando, hablando y gritando cosas así como loquitos. Ya, hay un equipo de trabajo que está haciendo y sirviendo al Señor, que no se le ve, pero que ustedes deben agradecer a Dios porque lo hacen incansablemente. Están dispuestos a hacerlos en cualquier hora y dispuestos a hacer todas las cosas y poner de sus recursos. Y eso te hace acercar a Dios. Sirve a Dios de diferentes formas. Amén. Pero también evita todo lo que te aleje de Él. Y ese es el punto que también quisiera tomar brevemente unos minutitos y explicarte. ¿Qué cosas debemos evitar de las cosas que nos alejan de Dios? Dice la Biblia, para hacerlo más cortito, podría explicarlo de otra forma, pero más cortito. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Las personas que son difíciles en la iglesia, que si hacen esto, no hacen el otro, no me escuchan, me quieren cortar las alas, me tratan mal, ese no es motivo para irse de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? No es motivo para irse de iglesia. ¿Sabes por qué la gente se va de una iglesia? Por su pecado. ¿Por qué no se lleva bien con otra persona? Por su pecado. Entonces las cosas que nos alejan es el pecado. Y eso es lo que tú y yo debemos luchar para evitar. Eso fue lo que hizo Enoc. Durante su vida, ¿tú te imaginas qué pensamos? ¿Que era un hippie cristiano en ese tiempo? ¿Peace and love? ¿A todo el mundo paz y amor? No, seguramente su esposa venía a decirle y él se ponía bravo y le discutía, y seguramente en la noche tenía que ir a pedirle perdón a su esposa, reconciliarse con ella, pedirle perdón a Dios. Seguramente venía uno de sus hijos, ustedes saben cómo es el tema de los hijos. Empezamos a hacer, a veces le levanto la voz a uno de mis hijos y después me doy cuenta y mi esposa me dice, ¿pero por qué? Uy, es que estaba molesto. Y voy en la noche y le pido perdón, hijo, perdóname. Sí, papá, pero no lo vuelvas a hacer, me dice. Ya, hijo, voy a tratar de no volverlo a hacer. Entonces en esa relación empezamos a hacer, caminar, y es evitar. Y si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo, dice la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero es interesante lo que viene, para limpiarnos. Cuando nosotros pecamos, justamente el Señor sabe que vamos a caer, pero justamente ¿cómo nos levanta? Cuando nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Estoy seguro que Enoc miraba a Dios sabiendo que era un Dios bueno y misericordioso, que lo iba a perdonar. Por esa razón pudo caminar 300 años al lado de Él, porque hacía todo lo posible por acercarse a Él y hacía todo y evitaba todo lo que fuera que lo alejara de Él. John Owen tiene algunos libros, es un pastor puritano, y este pastor puritano, en esas cosas que escribe, dice: todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. Todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. Cada vez que pecamos, estamos tomando un camino que nos aleja de Dios. ¿No estás de acuerdo conmigo? Cada vez que pecamos, nos alejamos de Dios. Entonces, evita eso. Lucha y batalla. ¿Cómo vas a batallar? Acercándote en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús.
y reconciliándote con Él, diciéndole: Señor, dame fuerza para volver a empezar a caminar, pero empezando a luchar y dejar de lado. Y ahí es donde viene la victoria del cristiano. Empiezas a caminar, te va fortaleciendo. Cuando vences un pecado con el que estabas luchando, sabes que eso es satisfactorio. Vas a poder tener victoria, y sabes que hay victoria en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, Enoc nunca se cansó de Dios. ¿Cuántos años caminó? 300 años. Mira esa comunión con Dios. Muy bien. Y por último, yo quiero mencionar el último punto. Enoc se hizo amigo de Dios. Pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia con respecto a Enoc? Yo he escuchado que habla de Abraham, habló, era amigo de Dios, ¿no? Escuchamos en los textos así, amigo de Dios, pero hay una enseñanza interesante en Juan 15, versículo 14. Vamos a Juan 15, versículo 14. Juan 15, está después del 14. 15, versículo 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Interesante lo que dice Jesús, y eso aplica a Enoc. Eso aplica a Enoc. Enoc se hizo amigo de Dios. La amistad con Dios era lo que hacía Enoc que se levantara cada mañana para caminar con Dios. Cada mañana que tú te levantes debes pensar: hoy día me levanto y camino con Dios. ¿Cómo? No, es que ese es mi Dios, mi Señor. Sí, es tu Señor, es tu Dios. Yo te hago una pregunta más: ¿es tu amigo? ¿A ustedes no les ha pasado que a veces no hemos estado en condiciones? Bueno, le pongo un ejemplo mío. Cuando mis amigos me llaman por teléfono y me dicen: Antonio, ¿quieres jugar pelota? Ahora no se puede, ¿no? Pero en los tiempos que... Y yo... No puedo, quiero decirle: no, ya, dime dónde, cuándo. Sí, es que no ha venido un jugador. Entonces yo me emociono, me gusta y quiero ir cuando es un amigo el que me invita. Me gusta ir y hacer deporte con mis amigos, con la gente que conozco, disfruto, bromeo, hago cosas, le hago goles, guachitas también. Pero ahí disfrutamos, ¿no? Cuando nuestros amigos nos dicen: vamos a tal sitio, y tú dices: yo quiero ir. No sé si te ha pasado a ti. Es lo mismo que le pasaba a Enoc. Cada mañana que él se levantaba, decidía caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios era su amigo. ¿Y cómo él se hizo amigo de Dios? Porque obedecía la palabra de Dios. ¿Cómo es obedecer la palabra de Dios? Caminaba el camino de Dios. ¿Amén? Y son esas cosas que, esa amistad de lo que con Dios pasa de otro nivel. Y mira lo que dice el versículo que sigue. El versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Cuando tú decides ser amigo de Dios, Dios te revela cosas que tú y yo no sabíamos. Clama a mí, dice Jeremías 33, ¿y qué va a hacer el Señor? Él va a responder. El Señor responde a sus amigos, porque es una categoría que Dios te da, porque ahora tú caminas con Él. No es simplemente alguien que le sigue, un seguidor, también lo somos, pero somos considerados amigos de Dios. Entonces, estas 4 cosas significa caminar a Dios. Alguien me dirá: sí, yo tengo una. Necesitas las otras 3. De repente tienes 5 o 6 caracteres, está bien, las otras las guardas, pero estas 4 por lo menos debes tener en tu vida para caminar con Dios. Yo quiero terminar este tiempo haciéndote otra pregunta. Empecé preguntándote: ¿cuál es la meta en tu vida? Para Enoc fue caminar con Dios. Ahora, ¿qué puedes responder? ¿Cuál es la meta en tu vida? Caminar con Dios. ¿Por qué es necesario caminar con Dios? Porque si tú sigues los pasos de Jesús, caminas los pasos de Dios, Él te va a llevar a la morada celestial, al sitio que Dios ha preparado en el cielo. No pretendamos mucho de nosotros: bueno, yo vivo así desordenadamente, hago lo que me da la gana, camino el camino que me da la gana, y ahora, Señor, por gracia me recibes. Cuidado. Si bien es cierto que Enoc nunca caminó ni lo eligió por obras, sino lo eligió por la fe que él tenía,
La fe que el Señor depositó por gracia, por misericordia, y él tomó una decisión, una responsabilidad de caminar 300 años en su vida, y 300 años no se aburrió. Yo quiero hacerte otra pregunta. La primera, espero que hayas respondido que ahora la meta en tu vida sea caminar con Dios, porque lo contrario es el juicio final que se revela en Apocalipsis, y de eso compartiremos en otra ocasión. Entonces, si tú has decidido caminar con Dios, la pregunta es, preguntémosle a Enoc, ¿cuál fue su secreto? ¿Cuál fue su secreto? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la clave para tener tanta fortaleza de carácter? Porque para caminar con Dios, tú y yo tenemos que tener fortaleza de carácter, porque el mundo te está ofreciendo cosas que pareciera que es mejor que lo que Dios te ofrece, pero que al final tú terminas, como dice la Biblia en Hebreos, que son deleites temporales del pecado. Moisés dice que rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón para poder seguir y continuar la obra de Dios, porque dice la Biblia que el pecado es temporal. Es algo que se acaba, pero que te lleva a condenación. Angosto es el camino que te lleva a Dios y ancho el camino que te lleva a perdición. Entonces lo importante de caminar con Dios en tu vida es porque estás caminando. Y si tú estás caminando con Dios, no te preocupes de tu salvación porque estás segura al lado de Dios. Amén. Entonces la pregunta es, y con eso terminamos, ¿cuál fue el secreto para tener tanta fortaleza de carácter? ¿Por qué tuvo Enoc esa valentía de, en un mundo que todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, se burlaban de las cosas de Dios? Con la historia de Noé en el próximo capítulo 6, se ve que la gente vivía en maldad, la maldad había crecido, algo así como lo que está pasando en estos tiempos, gente que le da la espalda a Dios, y cuando te ven a ti y a mí escuchando la palabra de Dios, reflexionando, leyendo, se burlan y dicen, no, esas son cosas de religión. ¿Cuál fue el secreto para él? ¿Cuál fue ese secreto de su fortaleza de carácter? Te hago recordar que Enoc no era diferente, era pecador como tú y yo. Elías, un gran hombre de Dios que hacía llover, hacía detener la lluvia, él oraba para enviar fuego del cielo en el monte Carmelo, hizo maravillas, empezó a hacer las cosas, la obra de Dios, pero dice el texto de la Biblia que él también estaba sujeto a pasiones. O sea, era un hombre como tú y como yo. Algo sucedió cuando Enoc tuvo, a los 65 años, tuvo a su hijo Matusalén. Algo sucedió, porque a partir de ahí, de cuando él tenía 65 años, después de eso camina 300 años con el Señor. Antes parece que no, y después camina 300 años. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué? Ahí él se convirtió. Él creyó en Dios, fue atraído por Dios y él empezó a caminar con Dios. Ahí él recibió algo y esa es la clave de lo que él, porque tenía fortaleza de carácter. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y mira lo que dice la palabra. Versículo 5 dice, por la fe, esta es la galería de la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc había agradado a Dios. Alguno dirá, pero era alguien especial, no, ya te he dicho que era sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo, las mismas luchas en cada momento que no estamos de acuerdo con la esposa, cada momento que no estamos de acuerdo con los hijos, que tenemos que discutir algunos asuntos, solucionar. Él mismo lo atravesó 300 años. ¿Cuál fue el secreto? Acá dice que fue su fe. La fe no fue algo que él tenía, algo que él hizo para tener esa fe, algo que salía de él, fue un regalo de parte de Dios. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto es un don, es un regalo de Dios. La fe fue lo que le agradó a Dios. Mira lo que dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y él, ¿qué cosa hizo? Tuvo esa fe. Dios le puso esa fe. ¿Y sabes qué cosa hizo más Enoc? Empezó a hacer crecer esa fe. ¿Cuándo crece la fe?
Cuando tú escuchas su palabra. ¿Cuándo escuchas su palabra? Cuando tú decides caminar el camino de Dios. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que agradó a Dios. Y quiero terminar contándote brevemente una historia que tal vez es conocida. ¿Ustedes han visto carros de fuego? Carruajes de fuego. Lo pueden encontrar en internet en español también. Y cuenta la historia de Eric Liddell, un gran corredor. Un corredor que va a correr por su país, por Inglaterra. Va a correr a las Olimpiadas. Y lo programan para correr. Voy a ser breve con esto. Lo programan para correr el domingo. El domingo. Y para él era importante el día domingo. Para él era el día del Señor, como debería ser para cada uno de nosotros. Y lo programan para correr ese día a la hora del culto. No sé qué hora es acá, creo que es a las 11 el culto. En casa del Señor, en mi iglesia, también es a las 11. Y parece mentira que a las 11 se aparece un montón de cosas. Pero para Eric Liddell dijo no. La corona le obligaba a correr. Iba a ser visto como un traidor, como un representante traidor, que es posible, no va a representar al Perú a su país, el mejor corredor en ese momento, y él dijo, yo no corro. Pero te van a sancionar, vas a tener problemas, no importa, yo no voy a deshonrar a Dios. Eso fue lo que dijo. ¿Y sabes qué sucede? Y cuando tú tienes fe en las cosas que Dios ha hecho en tu vida y tú lo honras, Dios te va a honrar. Y en ese momento dice que Dios empieza a obrar de formas como Dios lo hace, sorprendentes y maravillosas. ¿Y sabes qué? Uno de los hombres que vio esta decisión de fe, esa convicción, dijo, bueno, yo no soy creyente, yo voy a correr el día que él corre. Y pónganlo él a correr el día que yo corro. Hicieron un cambio y solucionó el problema. Pero el problema se complicaba porque Eric Liddell no estaba preparado para correr los 400 metros. Es una carrera para la cual él no estaba preparado, pero era la única solución. Se lo programaron el lunes o el martes, pero no el día domingo. Total, él va al punto de partida, tiene menos opciones que el resto porque esa prueba no era para él. Él estaba preparado en velocidad, en distancias más cortas. 400 para él era en velocidad, nunca lo había hecho. Y dice que él, en el nombre del Señor, se para en la meta para competir. Y viene un hombre y le da ahí tú ves en la película, le da un papelito, y en el papelito decía, Dios honra a los que le honran. Samuel. Eso está en un texto de Samuel. Y él agarra, lo mira y lo guarda ahí. Y da la partida, salen corriendo todos. Y él empieza a correr. ¿Y sabes qué pasa? Él gana una competencia para la que no estaba él preparado. Y él entendió claramente, y nosotros podemos entender que Dios honra a los que le honran. Y dice que una de las cosas que le preguntaron, ¿y tú cómo así ganas? Le dice, Dios me ha hecho veloz, él dice, es interesante. Y cada vez que yo corro, siento la sonrisa de Dios sobre mi vida. Y eso me hace correr y me hace más rápido. Amén. Y son las cosas por la fe que tomamos decisiones. Enoc vivió caminando al lado de Dios. Este hombre, Eric Liddell, que es conocido, él después de eso pudo dedicarse a las competencias y hacer de su vida eso. Pero él no había sido llamado para eso. Eso era algo con lo que iba a impresionar al mundo. Era una especie de profesión. Pero él había sido llamado para ser misionero. Y fue llamado para ser misionero en la China. Y se fue a predicar el evangelio a la China. Y ahí acabó sus días, cumplió el propósito de Dios y caminó al lado de Dios. Amén. Entonces nosotros aprendemos el día de hoy una lección importante con Enoc, que es como hombres como tú y como yo, que podemos caminar con Dios. No es un privilegio de algunos, sino que Dios es el que te elige para poder caminar con Dios. Y es posible a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra situación. Y te doy un último consejo. Cuando el enemigo, Satanás, sople a tu oído y te diga, no puedes hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Mira, tú estás pecando. Tú, mira, haces esto. Nadie se da cuenta, pero tú eres. Y cuando escuches eso, acuérdate de Enoc. Y te digo algo, no discutas, porque algunos queremos pelear, guerra espiritual. No hagas guerra espiritual. ¿Sabes por qué? Porque es verdad. Somos débiles. Es verdad. Somos demasiado débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso. Dice Judas
capítulo 1, versículo 24, que Él nos guardará de la maldad, porque Dios es poderoso para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en este momento que podemos caminar con Dios? Como lo hizo Enoc, no fue nadie especial, se hizo especial por la fe que Dios le dio y porque tomó la mejor decisión de su vida, caminar con Dios. Yo te animo para que tú seas un Enoc para tu familia, un Enoc para tu iglesia, un Enoc para una sociedad en maldad y que necesita esperanza en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que ha tocado nuestras vidas, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Gracias porque la obra de tu Espíritu Santo quiere hacer esa obra en nosotros. Ayúdanos a caminar como Enoc. Ayúdanos a poder tomar decisiones importantes en nuestras vidas, decisiones relevantes, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en la compañía tuya. Ayúdanos a caminar por el camino que tú has establecido, Señor, caminar contigo. Ayúdanos a hacer todo lo posible para acercarnos a ti y evitar todo lo que nos aleja de ti, Señor, porque queremos ser tus amigos, Señor, porque obedecemos tu palabra. Ayúdanos a tener esa fe, esa fortaleza, Señor, para enfrentar cualquier situación que el mundo quiera ofrecernos, porque el mundo nos quiere dar un mensaje, que el mundo nos puede dar mejores cosas de las que tú nos puedes dar, Señor, pero esa es una mentira, esa es una falsedad, Señor, porque separados de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer. Ayúdanos a cada uno de nosotros, y en especial a cada hermano de la Iglesia Presbiteriana de San Juan, Señor. Derrama tu bendición, derrama tu unción y llama a cada uno de ellos para poder caminar en tus caminos, como lo hizo Enoc por todos los días de su vida. La gracia y la misericordia de tu amor y tu palabra, Señor, puede echar raíz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.